Nosotros amamos al Señor, aleluya. Amamos al Señor porque solo en Él encontramos el perfecto amor. Y nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y en su entrañable amor nos regala su presencia todos los días, a toda hora. Gracias a Dios por ello. Les saludamos desde Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Es una bendición estar con ustedes. Yo habría deseado terminar la enseñanza. Bueno, la terminamos, como ser fructíferos. Yo habría deseado más bien hacer algunos comentarios sobre las 7 mujeres estériles que Dios sanó y que son precisamente un modelo de enseñanza para nuestras vidas en la perspectiva de esos 7 principios que nos enseña el apóstol Pedro ahí en su epístola, de añadir a la fe virtud, a la virtud ciencia, a la ciencia templanza, a la templanza paciencia, a la paciencia temor de Dios, al temor de Dios amor fraternal y al amor fraternal caridad. Bueno, no voy a hablar ahora de las 7 mujeres estériles, pero sí voy a hablarles de 7 diferentes maneras de entender la resurrección. 7 diferentes maneras de entender la resurrección. Allá en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, verso 12. Si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo de entre los muertos, al cual nos levantó, si fuera verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco resucitó Cristo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Esta expresión de todos estos versículos es un reproche directo que hace el apóstol Pablo a los Corintios. A lo largo de las 2 epístolas paulinas a los Corintios, Pablo les recrimina su total ignorancia. Los Corintios habían nacido en Cristo. Los Corintios habían recibido a Jesús como su Salvador personal, pero eran completamente ignorantes de muchas verdades espirituales, entre ellas la doctrina de resurrección de muertos. Y por ser ignorantes, muchos hermanos de la iglesia de Corinto decían que la resurrección no existía, que no había resurrección. Por eso el apóstol Pablo les da un reproche, una recriminación muy fuerte, porque dice, bueno, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y esto es muy importante. Deben saber que los corintios eran descendientes de la cultura griega. Los corintios eran parte de aquella cultura griega que tuvo su cima, tuvo su clímax, la cultura griega tuvo un ascenso, pero después vino Roma, y Roma avasalló todas las culturas que se pusieron delante del imperio romano. Pero antes de los romanos estaban los griegos, y los romanos mismos respetaban la cultura griega, y los griegos no aceptaban
el tema de la resurrección de muertos. Vean cómo lo dice ahí en Hechos capítulo 17. En Hechos 17, en el verso 32. Bueno, primero debo decirles que en Hechos 17 hay un momento en que Pablo llega a Atenas, el verso 16, para ubicarnos en el sitio, en los lugares correctos. En Hechos 17, verso 16, esperándolos Pablo en Atenas. Su espíritu se deshacía en él, viendo la ciudad dada a la idolatría. En el contexto de estos versículos, Pablo va a hablarles a los atenienses de su superstición y de cómo ellos tienen un altar al Dios no conocido. Y él les habla de Cristo. Cristo es el Dios no conocido para los atenienses. Y acá en el verso 32 ya les ha hablado de la resurrección de muertos. Y vean cuál es la reacción de los atenienses. Dice: y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Eso era entre los atenienses. Pero les he mencionado que los corintios, los que habitaban en la ciudad de Corinto, un puerto de la península griega que tenía vecindad con Cencreas, otro puerto. De hecho, estas dos ciudades, estos dos puertos, se ubican en el estrecho de la península griega. Era más fácil hacer el traslado de un barco carguero de un puerto por tierra hacia el otro barco carguero para que continuara la marcha, que dar la vuelta a la península griega para seguir el viaje. Pues ahí los corintios, insisto, herederos de la cultura griega, algunos de ellos que habían entregado su vida a Cristo Jesús como su Salvador personal, no creían en la resurrección de los muertos. Pablo les dice: a ver, ustedes no creen en la resurrección de muertos. Si no creen en la resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Ellos creían, los corintios, la iglesia de Corinto, los miembros de la iglesia de Corinto, habían creído en Jesús como su Salvador personal, pero no creían en la resurrección de los muertos. Era una contradicción de pensamiento. Era un absurdo pensar que Cristo sí fue levantado entre los muertos, pero que los demás muertos no se van a levantar. Así que Pablo va a establecer un conjunto de principios en la epístola a los Corintios, y específicamente en el capítulo 15, que es uno de los capítulos más largos de esta carta, hablando de la resurrección de los muertos, hablando de la naturaleza de cada ser viviente, desde los ángeles, pasando por el ser humano y por los animales, las aves, los peces y los animales que se arrastran o que caminan sobre la tierra, dando a entender que cada uno tiene una naturaleza diferente y que los cuerpos que tienen son de una naturaleza distinta cada una cuando habla de la carne. Pero todo esto lo hace para llegar a los principios que enseguida enlistará como: hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Se siembra en bajeza, se levantará en gloria. Y se siembra en debilidad, se levantará en potencia. Y eso es parte de la doctrina de la resurrección de los muertos. De hecho, resurrección de muertos es toda una doctrina. Ya estoy entrando en materia. ¿Qué es la resurrección? ¿Qué es la resurrección? Número uno, la resurrección es un pilar de doctrina. Es una columna de doctrina. Resurrección es un pilar de doctrina. Es una columna de doctrina. Veamos qué dice Hechos capítulo 2, versos 22 al 33. Hechos 2, versos 22 al 33.
aquí es Pedro quien está predicando. Ha venido el día de Pentecostés y Pentecostés nos habla de 50 días. 50 días que se contabilizaban a partir del día siguiente de la Pascua. Sucedía la Pascua y a partir de ahí se contabilizaban 50 días y entonces venía el día de Pentecostés. El día de Pentecostés se conoce como tal por 50 días, de acuerdo a la ley. Sin embargo, el día de Pentecostés sucedió un milagro hermoso, una bendición gloriosa. Vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos, 120 que esperaron. Pero no voy a hablar de Pentecostés hoy. Lo que quiero establecer es el día en que sucedió esto. Ese día de Pentecostés, mucha gente escuchó aquel estruendo como de un viento recio y vinieron al lugar donde se había originado aquel estruendo y encontraron 120 discípulos entre mujeres y varones, hablando en otras lenguas, hablando en la lengua de cada uno de aquellos que habían venido de diferentes naciones, hablando en latín, en griego, hablando en las lenguas que se hablaban en aquella época. Y entonces dicen, están borrachos, uno dijo, están borrachos, y Pedro toma esa expresión como el punto de partida para dar el discurso, para dar un mensaje de evangelización. Estos no están borrachos, como podéis ver, no es la hora novena, no están abiertas las tabernas, no están abiertos los lugares donde se vende el alcohol. Pero entonces Pedro empieza a hablar en su mensaje y llega a este punto, a los versos 22 al 33, y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él, por medio de Jesús de Nazaret, en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A Jesús de Nazaret, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Y aquí empieza ya el mensaje acerca de la resurrección de muertos, empezando por Jesucristo. Dice, verso 25, porque David dice de él, ¿de quién? De Cristo, de Jesús de Nazaret: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y aquí está citando el Salmo 16. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en la esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno. Léase Seol. En el Antiguo Testamento se lee Seol en el Salmo 16, pero aquí debe leerse Hades en griego. El Seol, el Hades, la Gehenna, el infierno. El Seol es la concepción hebrea, ¿a dónde van los muertos? Hades es la concepción griega, ¿a dónde van los muertos? Infierno es la concepción latina, la concepción romana, ¿a dónde van los muertos? Y es entendible perfectamente porque el resto de la Escritura, todo el Nuevo Testamento nos habla de ello, en diferentes pasajes, en diferentes maneras. El Señor Jesucristo lo va a mencionar en los Evangelios, lo va a mencionar el apóstol Pablo en sus cartas, el apóstol Pedro en sus epístolas, el libro de Apocalipsis escrito por Juan, el apóstol Juan va a mencionar ese lugar de tormento eterno al cual van los muertos. Pero aquí hay un contraste interesante y dice que no dejarás mi alma en el Seol, en el Hades, en la Gehenna, en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Y aquí el apóstol Pedro, al citar al salmista David, al profeta David, al rey David, el apóstol Pedro está
trayendo la revelación fresca del Espíritu Santo respecto de la resurrección de Cristo, quien se levantó de entre los muertos para nunca jamás volver a ver muerte. Gloria sea al Señor. Y empezamos entonces por entender que la resurrección de los muertos, empezando por la resurrección de Jesucristo, es un pilar de doctrina. Cuando decimos pilar, nos referimos a una columna que carga un edificio. El edificio se llama iglesia, y la iglesia se sustenta en diferentes principios doctrinales, y uno de los principios doctrinales que sustenta a la iglesia es la resurrección de los muertos. Gloria al Señor. Sigo leyendo. Verso 28, estoy en Hechos capítulo 2, verso 28. Hicísteme notorios los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de sus lomos, cuanto a la carne, levantaría el Cristo que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo. Aquí ya se menciona de manera literal y puntual la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Gloria al Señor. Pedro y los que estaban ahí en ese aposento alto de oración en Jerusalén, 120 eran testigos de la resurrección de Cristo. Pero hoy, en este momento, nosotros los creyentes somos testigos de la resurrección de Cristo. Aleluya. Dice, verso 32. ¿Dónde me quedé? El verso 29 me quedé. 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de sus lomos, cuanto a la carne, levantaría el Cristo que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno. Sí leí hasta el 32. Ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Verso 33. Así que, levantado Jesús por la diestra de Dios, y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y lo interesante de todo es que la palabra profética del Salmo 16, quiero que la vean para confirmar lo que hemos leído. En el Salmo 16, el apóstol Pedro citó el Salmo 16 a partir del verso, veía al Señor, aquí está citando varios salmos. Salmo 16 del 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Alegróse por tanto mi corazón y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrará la senda de la vida, hartura de alegrías hay con tu rostro, deleites a tu diestra para siempre. Vean, el apóstol Pedro está citando el Salmo 16 en los versos 8 al 11. Ya antes había citado al profeta Joel, pero ahora está citando al Salmo 16, luego va a citar el Salmo 110. Y lo interesante de todo esto es que está diciendo Pedro, David profetizó, y algo que está diciendo ahí, solamente por comentarlo, no es tema de la resurrección de muertos, pero es una palabra muy vivificante. Dice, David, sabiendo que en cuanto a sus lomos, Dios levantaría un descendiente que se sentaría en el trono de David para regir por la eternidad. Esa palabra, sabiendo David esto, se refiere a Cristo Jesús. David
tal vez no lo entendía por revelación, pero sí por inspiración, que el Cristo habría de nacer conforme a la carne de una mujer que descendería de él, del rey David. Y hay mucho que hablar sobre ello, pero regreso al tema de la resurrección. La resurrección es una columna, es un pilar de doctrina. Vamos a utilizar un método mnemotécnico, vamos a utilizar 7 títulos con la letra P. Ya mencionamos la enseñanza de hoy, 7 maneras de entender la resurrección. Esa es la enseñanza de hoy. La primera manera de entender la resurrección es un pilar, con P, pilar de doctrina. Es una columna de doctrina. Vean lo que dice Hebreos 6, versos 1 y 2. Hebreos 6, versos 1 y 2, por tanto, dejando la palabra del comienzo y la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios y de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Perdón. La sexta doctrina mencionada en este catálogo de 7, en Hebreos 6, 1, 2, se habla de 7 doctrinas básicas, fundamentales, doctrinas de Che. La sexta de ellas es la doctrina de resurrección de muertos. Y debo decirles que la resurrección de muertos está desde antes de la ley y aparece hasta Apocalipsis. La resurrección de muertos es una doctrina que se localiza desde antes de la ley, en el libro de Génesis. En el Génesis encontramos muchos principios u orígenes de verdades espirituales en el Nuevo Testamento. El libro de Génesis fue escrito antes de la ley. Y desde antes de la ley hasta Apocalipsis, la resurrección de muertos está mencionada. Y solamente por recordar de memoria, no estoy seguro de recordar las 12 resurrecciones, pero hay 12 resurrecciones ajenas a la del Señor Jesucristo, de gente que murió y resucitó, que evidentemente volvió a morir. Otros que aún no han muerto, pero que van a morir y van a levantarse de entre los muertos, y evidentemente ya no volverán a morir. Voy a recordar de memoria. La primera resurrección es Isaac. Si bien Isaac no murió en un sentido literal, Isaac murió en el corazón de Abraham, y Hebreos 11 va a decir que Isaac fue recibido en resurrección en el corazón de Abraham. Isaac. Después de Isaac, bueno, no recuerdo todos, pero aparece Eliseo. Antes de Eliseo, el hijo de la Sunamita. El hijo de la Sunamita murió literalmente. Antes del hijo de la Sunamita, perdón. El hijo de la viuda de Sarepta de Sidón es el segundo. Elías fue a Sarepta de Sidón por instrucciones de Dios para sobrevivir a la sequía de 3 años y medio. Y aquella mujer, aquella viuda, tenía un hijo. Y en el tiempo que estuvo Elías en esa casa, aquel hijo murió. Y Elías oró delante de Dios, y Dios trajo a la vida al hijo de aquella mujer viuda, quien confirmó, dijo: verdaderamente entiendo que tú eres un varón de Dios. El tercer personaje de resurrección es el hijo de la Sunamita. Aquella mujer de Sunem, cuyo nombre no se registra, pero que no tenía hijos por ser estéril. Es una de las 7 mujeres estériles a las cuales Dios sanó por la palabra profética de Eliseo. Eliseo le dijo: conforme al tiempo de la vida, tú abrazarás un hijo. Y aquella mujer sunamita dijo: no se burle de mí, mi señor. Pero a los 9 meses aquella mujer abrazó un hijo y lo amamantó y lo cuidó, pero cuando era un jovencito vino una embolia a su cerebro y murió. Y entonces Eliseo tuvo que orar delante de Dios
para que Dios volviera a la vida al hijo de la tsunamita. Y después de él está aquel varón que iba a ser sepultado, y cuando viene una incursión de sabeos o de moabitas, no recuerdo, los hombres que iban a sepultar este cuerpo muerto arrojaron el cuerpo, y el cuerpo tocó los huesos de Eliseo. Y ese hombre, al tocar los huesos de Eliseo, se levantó a la vida. Yo no sé si fue una sorpresa regresar a la vida, o fue una sorpresa ver que estaba en peligro su vida con aquella incursión de enemigos que venía sobre la tierra de Israel, pero se levantó entre los muertos. Y ya llevamos 4 resurrecciones. Y luego, durante el ministerio del Señor Jesucristo, encontramos a una jovencita. Hay testimonio bíblico de 2 jovencitas de 12 años de edad. Una de ellas era hija de Jairo. Cristo fue y oró por ella y resucitó. Llevamos 5. Y luego está el hijo de la viuda de Naín, 6. Y luego está Lázaro, 7. Y después de Lázaro, hermano de Marta y María, está Pablo, el apóstol Pablo. Hay quien testifica que tuvo 3 muertes, hay quien cuestiona si tuvo 3 muertes. Una realidad es esta: hay un momento en que fue apedreado en Listra, y le dieron por muerto quienes lo apedrearon y lo arrojaron al basurero donde se echaban los cuerpos muertos que no tenían un lugar de sepultura. Y bueno, Pablo, ya perdí la cuenta, nos llevamos 7. Hay una resurrección multitudinaria con la resurrección de Cristo, y después de ellos está Tabita, Dorcas, por quien oró el apóstol Pedro. Está Eutico en el aposento alto de Troas, Eutico. Y si las matemáticas me alcanzan, que me quedan solamente 2 personajes que aún no aparecen en escena, pero que ya están en el libro de Apocalipsis: los 2 testigos fieles, las 2 olivas. De ellos se habla que van a testificar en la tierra, y cuando dice tierra se refiere a la tierra prometida, el territorio de Israel. Estas 2 olivas van a estar testificando con el poder de Elías y de Moisés, y ellos van a ser perseguidos, no les van a hacer daño, pero el día en que Dios les quita la protección divina, ellos van a ser muertos y van a ser colgados, les van a cortar la cabeza. Pero al tercer día se levantarán de entre los muertos y junto con una nube de testigos ascenderán al cielo. Espero haberles dado los 12 personajes que están registrados en su resurrección. La resurrección es un pilar de doctrina. Número 2, la resurrección es un principio, un basamento, un fundamento. Como estamos utilizando la P como un método mnemotécnico, utilizamos que es un principio, pero sinónimo en este caso de un basamento, de una base. Principio o base, principio o basamento, principio o fundamento. Y este principio, esta base, este basamento, este fundamento se compone de 4 palabras: muerte, sepultura y resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. 3 palabras unidas por la Y. En Juan 12, 23 al 25. Juan capítulo 12, versos 23
al 25. Entonces Jesús les respondió diciendo: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Vuelvo a leer esta parte específica del verso 25. El que ama su vida, esa palabra vida es psique, la perderá. El que aborrece su vida, psique, en este mundo, para vida zoe, eterna, la guardará. Muy bien. Y aquí encontramos la base, fundamento, el basamento, el principio: muerte, sepultura y resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. Versos 32 y 33, ahí mismo, capítulo 12 de Juan, versos 32 y 33. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. Vean la manera en que lo está describiendo el Señor Jesucristo, que es una manera un poco en lenguaje filosófico. Un poco en lenguaje filosófico. Hace años yo era un joven estudiante de bachillerato y yo escuchaba a dos compañeros de estudio cuando hablaban en términos filosóficos, con una cerveza a un lado, bebiendo cerveza ellos y hablando de temas filosóficos. Yo los escuchaba y no los entendía. Me gustaba escucharlos, pero no los entendía. Hablaban en términos un poco filosóficos o muy filosóficos. Aquí Cristo está usando un término filosófico. Está hablando de que Él es el grano de trigo que fue tomado del cielo y que fue sembrado en la tierra. Él es el grano de trigo que, al ser sepultado en lo más profundo y lo más bajo de la tierra, viene a ser el grano que se multiplica en millones y millones de granos de vida. Amén. Pero Él está estableciendo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, el grano de trigo queda solo. Pero si cae en tierra y muere, entonces mucho fruto lleva. Y entonces al principio habla de que el grano de trigo tiene que morir para llevar muchos granos, para reproducirse muchos granos. Pero cuando habla en los versos 32 y 33, el verso 32 está haciendo mención de su resurrección. Porque dice: si yo fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Cristo fue levantado hasta la cruz, muerte. Después fue sepultado su cuerpo en una cueva, en una tumba, pero su alma fue arrebatada hasta lo más profundo de los infiernos. Lo acabamos de leer en el Salmo 16 y en Hechos 2. El alma del Señor fue arrebatada para ser llevada a lo más profundo de los infiernos. Y el Señor lo había profetizado. Como Jonás estuvo en el corazón, en el vientre de la ballena, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y en el infierno, estando en lo más profundo del infierno, el alma del Señor Jesús estaba siendo oprimida de una manera brutal. Toda la ira de Dios. Y quiero subrayar este punto. No, el Señor fue atormentado por demonios en el infierno. El diablo mismo le atormentaba en el infierno. Pero eso no era gran cosa comparado con el sufrimiento infligido
por toda la ira de Dios en él, por causa nuestra. Pablo, cuando escribe a los Corintios, va a decirles: al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Me parece que está en 2 Corintios capítulo 5, en el último versículo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Segunda de Corintios 5, verso 21. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Cristo no conoció pecado. Dios hizo a Cristo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Así que Él está diciendo: si yo fuere levantado, y entonces Él está anunciando: voy a ir a lo más profundo del infierno, pero voy a ser levantado. Y cuando yo sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. Aún las culturas orientales hoy en día han oído, por lo menos a manera de tradición, lo cual no es cierto, no es una tradición sino una gran verdad, de Jesús. Y aún en las culturas orientales, en Japón, en Corea, en China, quiérase o no, se sabe de celebraciones cristianas. Pero no solo se sabe de celebraciones cristianas. En China hay más de 100 millones de creyentes, gloria al Señor. En Japón hay creyentes en Cristo. En Corea del Sur está la iglesia más grande del mundo en membresía, con más de 60,000 o 70,000 miembros, no sé si más de 70,000 miembros. Una iglesia de corte pentecostés o presbiteriano, dirigida por el pastor David Young-Cho. Ahí está Cristo, ha sido levantado, ha sido puesto en lo más alto, en lo más excelso, en lo más sublime. Filipenses capítulo 2, a partir del verso 9 va a decirlo de manera puntual el apóstol Pablo, por lo cual, ¿qué es lo cual? Su humillación, haberse despojado de su divinidad, haberse hecho hombre, haber bajado a la condición de esclavo, de gusano, cargar con todo el pecado de la humanidad y todos los pecados y faltas de la humanidad, que son dos conceptos diferentes. Por ello, verso 9, Dios también le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Si yo fuere levantado de la tierra. Y el Señor fue levantado a lo más excelso, a lo más sublime. Uno de los pasajes de Hebreos dice que Él atravesó los cielos, como si fuera una acción de gran violencia, de romper cualquier barrera que estuviera deteniéndole o que estuviera pretendiendo impedirle entrar. Entró hasta lo más excelso, hasta lo más sublime, y como dice Marcos y otros pasajes paralelos, le fue invitado: ven, siéntate a mi diestra, hasta que todos tus enemigos sean puestos bajo tus pies. Gloria al Señor. Hermoso, glorioso el Evangelio de Cristo, la resurrección de muertos, el principio de muerte, sepultura y resurrección. Si Cristo no hubiese ido a la cruz, Él estaría en la gloriosa presencia del Padre, simple y sencillamente recibiendo toda la gloria de las criaturas celestiales que guardaron su dignidad cuando se rebeló el Satanás en contra de Dios. Así que todos los que guardaron su dignidad están ahí en la presencia de Dios. Pero ninguno de nosotros, de los seres humanos, tendría la más mínima esperanza de salvación. Por eso era necesario que el grano de trigo que fue enviado de los cielos para ser puesto en la tierra muriese a fin de llevar mucho fruto. El principio de muerte y sepultura, el cuerpo del Señor puesto en la tumba. Y
el alma del Señor llevada a lo más profundo del infierno para concluir en resurrección y nunca jamás volver a ver muerte. Entonces daba a entender de qué muerte había de morir, muerte de cruz, pero también dando a entender que cumplido el propósito de su muerte y su sepultura, Dios lo levantaría entre los muertos. Cuando estuvimos hablando del espíritu de la profecía, citamos por lo menos 2 salmos muy a propósito de estos principios. Salmo 16, ya lo leímos, pero ahora quiero que veamos el Salmo 18. El Salmo 18 en el verso 3. Invocaré a Jehová, digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Verso 4. Cercaronme los dolores de muerte. Ahí está el principio de muerte. Y torrentes de perversidad me atemorizaron. Dolores del sepulcro me rodearon, previnieronme lazos de muerte. Ahí está la sepultura. Muerte, sepultura. Y en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él me oyó. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Y viene la descripción poética de cómo el Padre se enardece, se enoja, porque lo que era justo no tenía por qué recibir el castigo. Y entonces el Padre desciende a lo más profundo de la tierra, y como dice ahora ahí mismo el Salmo 18, verso 16, envió desde lo alto, tomóme, sacóme de las muchas aguas, libróme de mi poderoso enemigo. Y entonces lo que está describiendo ahí es ya la resurrección de muertos. Y Él, en un instante, en medio parpadeo, no un parpadeo completo, en medio parpadeo, en una fracción de segundo, Espíritu de Cristo vivifica alma de Jesús, y fusionados Espíritu de Cristo y alma de Jesús, entraron en el cuerpo de Jesús el hombre. La tierra tembló, se sacudió toda la tierra, y se levantó de entre los muertos con gran poder y gran gloria nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Muerte, sepultura y resurrección. Y como lo va a decir el Salmo 24 también de manera muy poética al finalizar el Salmo, cuando empieza a describir algo que nunca había sucedido en toda la historia de la humanidad. Es verdad que tal vez 2 personajes habían entrado al cielo sin conocer muerte, a saber, Enoc y Elías. Pero esta vez, cuando el salmista habla proféticamente diciendo: alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Cristo Jesús es el Rey de la Gloria. Aleluya. Y el Salmo lo describe poéticamente. Las puertas empezaron a abrirse. Era como lo hacían la algarabía en la Edad Media, aquellos castillos medievales en que venía el señor feudal con sus seguidores de una guerra, y habían ganado y habían vencido y traían despojos, y se escuchaban las trompetas y se abría la puerta del castillo y entraba el señor feudal o el rey o el príncipe, entraba cabalgando con gran garbo, con una sobriedad de vencedor.
Bueno, eso solamente es una ilustración muy pequeña y muy insignificante comparado con aquel momento gloriosísimo en que todas las criaturas celestiales estaban atentas porque entraba el Rey de la Gloria que había sido muerto, sepultado, pero que ahora se había levantado de entre los muertos para nunca jamás volver a ver muerte. Aleluya. Gloria sea el Señor. Aleluya. Gloria sea el Señor. Amén. Número 3. ¿Qué es la resurrección? La resurrección es una posición. Vean, estamos utilizando la letra P como un método mnemotécnico. Es un pilar de doctrina. Es un principio. Es una posición. Efesios 2, del 4 al 6, va a decirnos, ahora tú y yo, ¿en qué condición estamos? Antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora el apóstol Pablo, al escribir a los Efesios, en el capítulo 2, versos 4 al 6, Efesios 2, versos 4 al 6, va a decir cuál es nuestra posición, pero también va a decir cuál fue nuestra condición. Dice ahí, pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, muertos estábamos nosotros, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Gloria al Señor. Vean qué hermoso. Primero describe ese principio número 2 del que hablábamos hace rato. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y a diferencia de Cristo, Él no estaba obligado a morir. Él podía permanecer con vida eterna sin ir a la muerte, pero Él dice, la única manera en que yo pueda llevar mucho fruto es muriendo. Así que se entregó a muerte. Pero nosotros estamos en una condición diferente. No teníamos vida, estábamos muertos, muy muertos, bien muertos. El tufo que nosotros desprendíamos de nuestro ser no era de sudor, era un tufo de muerte. ¿Saben? El apóstol Pablo va a hablar de esa manera a los corintios también. El apóstol Pablo va a decir que el significado del altar de bronce en el tabernáculo y después, el significado del altar de bronce en el tabernáculo, sí, y después el significado del altar de incienso en el lugar santo del tabernáculo. Dice, Pablo va a decir, para unos es aroma de vida para vida, pero para otros es aroma de muerte. Nosotros teníamos el tufo de la muerte. Nuestro olor que despedíamos era un olor putrefacto, muertos en descomposición. Pero estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios, que es abundante en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, nos resucitó, nos vivificó. Vean cómo lo dice el apóstol Pablo cuando escribe a Tito, en Tito capítulo 3, verso 5. Tito 3, 5. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración.
y de la renovación del Espíritu Santo. Y esa palabra regeneración significa poner genes nuevos. Dios puso en nosotros genes nuevos. Leí Tito 3, capítulo 3, verso 5. Así que cuando hace la regeneración, Dios quita la muerte que traíamos dentro y establece la vida de Cristo dentro de nosotros. Y ahí nuestro espíritu es regenerado, nuestro espíritu es resucitado. Y dice aquí que nos resucitó, estoy en Efesios 2, verso 6, ya lo leíamos hace rato, Efesios 2, verso 6, juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Y esa es nuestra posición ahora. Ya no estamos destinados a un lugar de tormento eterno. Ya no somos carne de cañón. No somos carne de presidio. Ahora somos príncipes de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, tenemos una posición celestial con Cristo en los cielos. Eso es la resurrección. La resurrección, en primer lugar, es un pilar de doctrina, una columna que carga. Un pilar de doctrina, una columna de doctrina. Pero la resurrección es un principio, un basamento, un fundamento, una base sólida. El principio de muerte, sepultura y resurrección. Y la resurrección es nuestra posición en Cristo Jesús. Perdón, tú y yo sentados en lugares celestiales con Cristo. Tú y yo tenemos una posición en los cielos con Cristo gracias a la resurrección de Cristo. Eso, amados hermanos, es gloriosísimo. Aleluya. Es hermoso. Y todo eso es por gracia. Lo dice el apóstol Pablo, por su mucho amor con que nos amó. Dios que es rico en misericordia. Y Dios puede dar tanta misericordia como la necesita todo ser humano. Millones y millones y millones de almas que han disfrutado la misericordia de Dios. Y saben, la misericordia de Dios no se acaba. Antes, como dice el profeta Jeremías en Lamentaciones, renueva sus misericordias cada mañana. Hoy por la mañana, cada uno de nosotros se levantó con misericordias nuevas, muy diferentes a las de ayer y muy diferentes a las que serán mañana, porque Dios es rico en misericordia. Bendito sea el Señor. No, como no voy a poder agotar el cuarto punto, voy a terminar prematuramente la enseñanza de hoy, pero espero la próxima semana agotar los 7 principios, o por lo menos avanzar. Dios les bendiga.